Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en el marco de este podcast, de esta serie que estamos realizando, que llamamos Los Indispensables, que se enfoca en rescatar el pensamiento, la obra de autores cristianos que hicieron un aporte significativo al pensamiento cristiano y sobre todo a la práctica y la vida de la fe, y de la fe pensada como una experiencia integral que impacta todas las dimensiones del humano, no solo lo espiritual o religioso, sino que de una manera holística va impactando en todas las dimensiones de la experiencia humana, como una experiencia de un cristianismo integral. Para el episodio de hoy tenemos en este sentido un invitado muy especial, porque si algo destaca al autor que vamos a tratar de trabajar en este podcast es precisamente esa búsqueda consecuente, rica, eficaz, entre la fe, la salud, el bienestar, la experiencia humana en toda su profundidad, en todas sus dimensiones. Hablaremos en este podcast del médico, escritor, conferencista, terapeuta Paul Tournier. Paul Tournier nació el 12 de mayo de 1898 en Ginebra, Suiza. Era hijo de un conocido pastor protestante y poeta, Louis Tournier. Su padre murió apenas 3 meses después del nacimiento de Paul Tournier. Era un hombre mayor, tenía 70 años, y su madre, Elizabeth Ormond, murió cuando Paul Tournier tenía apenas 6 años. Quedó Paul Tournier solo con una hermana mayor y fueron criados por unos tíos. Estas pérdidas tempranas, esta sensación de soledad, de desamparo, hizo de Paul Tournier un niño introvertido y tímido, pero que pronto empezó a sobresalir en lo académico. Era un niño inteligente, capaz, que aprendía rápido. Y cuando estaba entrando en su preadolescencia, a los 12 años, tuvo una experiencia personal de fe en su iglesia local, por la cual comenzó a sentirse a sí mismo con una identidad muy clara de ser un cristiano. Participó en su iglesia local como cristiano en el aprendizaje de la fe, como él va a decir en algunos de sus libros, cuando era un poquito más grande, en la lectura de Calvino, el gran reformador ginebrino y una especie de prócer en el mundo suizo. Luego, Paul Tournier fue a la universidad para estudiar medicina en la ciudad de Ginebra, en su ciudad natal, y en 1923 recibió el título de médico y comenzó a trabajar en el Policlínico Médico en Ginebra al año siguiente. Y también comenzó su propia práctica privada en Ginebra como médico general. Durante este tiempo estuvo ampliamente involucrado en grupos médicos y cívicos, y su fe en el cristianismo reformado y en el calvinismo aumentó en gran manera.
En 1932 va a tener una experiencia que va a marcar mucho su desarrollo en la vida adulta, que es su contacto con los llamados grupos de Oxford. Los grupos de Oxford, que habían comenzado en esa universidad inglesa, eran grupos religiosos, políticos y culturales que intentaban un cambio social integral para la sociedad europea a partir de la recuperación de valores cristianos y de valores fundamentales. Esos grupos tuvieron una gran influencia, los principios que manejaba los grupos de Oxford, principios cristianos profundos, radicales, que se alejaban del cristianismo nominal, impactaron profundamente en la vida de Paul Tournier. Pero también en esta época Tournier va a empezar una exploración personal en la psicología, que había tenido un desarrollo muy importante durante el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX, a partir de la obra de Sigmund Freud, de Adler, de Jung, de Viktor Frankl. Toda la obra literaria de Paul Tournier está atravesada por el pensamiento de estos autores. Y esto es importante destacarlo porque Tournier lo va a hacer en una época en que desde sectores cristianos, protestantes, había mucho prejuicio hacia el conocimiento psicológico. Pero Paul Tournier, de la mano de la Biblia y de la teología cristiana, va a comprender rápidamente que esos conocimientos psicológicos no estaban en contra de la fe, sino que al contrario, podían ser un instrumento muy valioso en el estudio y la comprensión de la condición humana, tal como lo presenta la tradición bíblica, pero desarrollado con profundidad, con sistematicidad, con claridad. De esas confluencias va a surgir el pensamiento que va a caracterizar a Paul Tournier. Esos estudios en medicina, esos estudios en psicología, esa profundización en la teología cristiana, su vocación médica, su clara vocación médica, lo llevaron a desarrollar un concepto que va a plasmar en su primer libro. Es un libro que él va a escribir entre 1938 y 1939. Pensemos qué años son esos, ¿no? El año del ascenso del nazismo en Europa, el año del inicio en 1939 de la Segunda Guerra Mundial. Ese libro se va a llamar Medicina de la Persona y fue publicado por primera vez en francés y muy poquito tiempo después en inglés, en 1940. En ese libro ya Paul Tournier esboza su mirada de la medicina, su mirada de la salud, que tiene que ver con comprender al ser humano como una persona integral. Los años anteriores al trabajo de Paul Tournier había prevalecido una medicina más positivista, biologicista, que aislaba las patologías, las enfermedades de la experiencia personal del paciente.
Y Paul Tournier va a hacer una énfasis muy importante en cómo la salud humana, la salud que llamamos física, la salud física, forman un todo con lo que podríamos llamar también la salud espiritual. Y entonces Paul Tournier va a insistir en que muchas de las patologías físicas que desarrollamos las personas tienen su raíz en un fallo, en un desvío, en una frustración de un propósito mayor para la persona, del sentido de la vida y del propósito para la vida. Muchas de esas patologías afincan en profundos traumas, desvíos, bloqueos, que pueden ser el resentimiento, la extrema tristeza, el odio, la no reconciliación, el trauma. Y en ese sentido, Paul Tournier va a sostener que la medicina tiene que ser medicina de las personas, medicina que atiendan la realidad de la persona en su totalidad, en su complejidad, en su diversidad, en su riqueza, en su trayectoria. Y que la dimensión espiritual de la vida es fundamental, no solo para comprender al ser humano, sino para permitirle llegar a su plenitud, su equilibrio, su salud. Paul Tournier, en 1937, a partir de todo ese proceso que había vivido los últimos años, va a cambiar la práctica médica tradicional por lo que hoy llamaríamos práctica terapéutica. En ese momento se le llamaba más de asesoramiento. La psicología, el psicoanálisis estaba naciendo y se estaba consolidando. Así que no era tan común que un médico optara por dejar un poco de lado su práctica médica tradicional y se dedicara a ser un terapeuta. Mucho antes de que existieran disciplinas que hoy consideramos usuales, como ser coaching ontológico o consejero, mucho antes que existiera la práctica del counseling. Paul Tournier desarrolló un método propio de abordar los problemas y las crisis de las personas. Y si bien su primer libro, Medicina de la Persona, fue muy polémico y cuando fue publicado fue muy resistido, porque violentaba el paradigma dominante de la práctica médica en su época en Europa, con el tiempo no solo fue reconocido, sino que se hizo un pensamiento de mucha influencia. De hecho, Paul Tournier fundó un grupo de consulta internacional que empezó a funcionar en 1947 y que se llamó así, Medicina de la Persona. Este grupo se reunía por lo menos una vez al año para discutir este enfoque, el enfoque de la medicina de la persona, un enfoque que intenta, por sobre todas las cosas, poner en el centro del abordaje a la persona en su experiencia integral. Paul Tournier decía que medicina de la persona, más que un sistema teórico, era una actitud.
de buscar comprender la experiencia de la persona humana, poniendo el eje en la cuestión del propósito de la vida y poniendo en el centro de ese propósito la dimensión espiritual de la vida. No solo las relaciones de las personas unos con otros, que es un aspecto fundamental de la salud y del bienestar, sino poniendo en el centro de esas relaciones la relación con Dios. Para Paul Tournier, la medicina de la persona era una medicina de la persona completa, no simplemente una medicina de las patologías de las personas, de las patologías físicas. Y por lo tanto, este enfoque tenía una dimensión terapéutica. Buena parte del trabajo de Paul Tournier a partir de la escritura de este libro y de la formación del Círculo Internacional de Medicina de la Persona fue escribir otros 30 libros a través de los años, en donde fue desarrollando y expandiendo su pensamiento y las implicancias de este pensamiento, y así se fueron acumulando una cantidad de obras que, gracias a Dios, han ido siendo reeditadas los últimos años por distintas editoriales, así que podemos encontrar buena parte de su obra en la actualidad y aprovecharnos de estos libros que ya tienen unos años, pero tienen una vigencia increíble. Hace muy poco, en un diario de Argentina que se llama Infobae, una autora que le interesan los temas de valores, recuperó en una nota uno de los libros más hermosos de Paul Tournier, que es Aprendiendo a envejecer. En este tiempo en que se habla mucho de la generación Silver y hay tantos consejos para aprovechar la ampliación de la expectativa de vida, a esta periodista le pareció muy valioso recuperar el trabajo de este médico que hace 60 años atrás escribió un libro sobre la importancia de aprender a envejecer y a empezar a aprender de joven para la etapa de la adultez. Y algunos de los consejos que allí da Paul Tournier tienen una vigencia tremenda y todavía podemos aplicar para tener una edad adulta más provechosa. De manera que, aunque es un autor de mediados del siglo XX y un poquitito más, Paul Tournier murió en su Suiza natal en 1986. Buena parte de las cosas que escribió todavía nos son de provecho. Y en este sentido podemos mencionar algunos de sus libros. La armonía conyugal, un librito muy pequeño que tiene unos principios muy profundos, casi conmovedores y conmocionantes para cualquier pareja que quiera vivir con felicidad su unión. La aventura de la vida, un libro hermoso sobre lo que significa ser ser humano, del que ahora en unos minutos quisiera leer algunos párrafos. Los fuertes y los débiles, un libro que aborda esta cuestión de que puede haber dos actitudes o posiciones frente al mundo muy diversas, aquellos que parecen tener todo resuelto y los que sufren carencias, fragilidades, desde donde a veces siente que no pueden. Mitos y neurosis de nuestro tiempo, la fatiga en la sociedad moderna y violencia y poder. Pondría a estos tres libros juntos
en un aspecto que tenía la obra de Paul Tournier, que también es muy interesante, donde de médico y psicólogo o terapeuta pasaba a una especie de sociólogo lúcido, también dándole a la experiencia humana esta dimensión colectiva, esta dimensión psicosocial, que luego le daría, por ejemplo, el pensamiento de Pichon Rivière, donde lo psicológico ya no queda solo subsumido en la persona, sino que se extiende a un proceso social. Técnica psicoanalítica y fe religiosa. La Biblia, la técnica psicoanalítica y la fe cristiana, y otros. Paul Tournier nos deja un legado extraordinario que no siempre hemos sabido seguir, no siempre hemos sabido continuar, que tiene que ver con este vínculo profundo y rico entre la fe y todas las dimensiones de la vida. Creo que todos nosotros empobrecemos nuestra fe y la fe de las personas que nos rodean cuando convertimos a la fe cristiana en una religión, en una práctica ritual, en un conjunto de creencias mentales, en un compartimiento separado y muchas veces esquizofrénico del resto de la vida, de nuestra vida, nuestra propia vida psíquica. A veces es un compartimiento interno que no comunica ni siquiera con el resto de nuestra propia persona. Y luego esa alienación de la fe se expresa en nuestras relaciones más íntimas, cotidianas, en nuestro desenvolvimiento en el mundo, en nuestra vocación, y vigilamos esos aislamientos con un montón de afirmaciones dogmáticas huecas que poco tienen que ver con una vida realmente transformada y atravesada por la fe, ¿no? Encarnada, como diríamos, en la tradición cristiana que tanto valora la encarnación del Hijo de Dios como el gran paradigma. Una cosa que siempre me conmovió de Paul Tournier es esa capacidad para vivir la fe sin estereotipos y hacer que la fe atraviese todas las dimensiones de la experiencia. Esa especie de insistencia permanente, de vigilancia, de que la fe siempre tenga que ver con la vida, de que la práctica cristiana siempre tenga que ver con la vida y permanentemente la enriquezca, la vigorice, la vivifique. Y esto me parece muy valioso porque considero que ahí es donde está uno de nuestros grandes escollos como personas de fe, como comunidades de fe, como iglesia cristiana, como presencia en el mundo. En este sentido, quisiera cerrar el podcast de hoy dedicado a este grande que fue Paul Tournier. Quiero dedicarlo a leer algunos párrafos de un capítulo de La aventura de la vida. Quiero leer el capítulo 19, que se llama El recogimiento. La aventura de la vida fue publicado por la editorial Aurora en 1976, pero la publicación original en Suiza es de 1963. Dice Paul Tournier:
Entonces, ¿cómo descubrir los pensamientos y los caminos de Dios para nuestro trabajo cotidiano? ¿Cómo hacer esta unión necesaria entre la verdad espiritual y la realidad práctica? ¿Cómo ampliar y corregir nuestra visión de las cosas de la vida para tratar de considerarlas como Dios las considera? Seguramente es necesario preguntarle a Dios en la plegaria, estudiar la Biblia, escuchar las enseñanzas de la Iglesia y de los teólogos. Pero hace falta algo más. Pues al ocuparnos de la teología corremos el riesgo, como la esposa religiosa de la que hablamos hace poco, de olvidarnos de la vida real, de desinteresarnos en lugar de volvernos hacia ella. Hay teólogos de gran valor, muy sabios, muy fieles en cuanto al dogma, muy fervorosos en cuanto a la piedad, que no llegan a tender este puente necesario entre la vida religiosa y la vida práctica, y que pueden sufrir mucho por ello. Según mi experiencia, la práctica del recogimiento escrito puede ser muy útil para tender este puente entre nuestros dos mundos, el de la fe y el de la realidad. Estoy muy lejos de presentar este recogimiento escrito como un método indispensable y universal. Existen personas a las que no conviene de ningún modo, a quienes el mismo hecho de escribir les impide de alguna manera el recogimiento. Los hombres son muy diferentes unos de otros y no se puede encerrar jamás a Dios en un método. Por ejemplo, luego de un recogimiento en que he escrito concienzudamente en mi libreta de nota muchas cosas bastante banales y fútiles, me llega en un momento imprevisto, manejando mi auto o en el ascensor, como a nuestra pequeña francesa en el medio de un puente, una idea mucho más fecunda, una idea que yo siento que proviene de Dios. Pero también me cuido de oponer estas inspiraciones inesperadas a aquellas que buscamos en el recogimiento. Reservar tiempo para este es manifestar nuestra firme intención de escuchar a Dios y el precio que le otorgamos a su dirección, aun si Él no nos la da en el momento en que la esperamos, aun si nos la da de otra forma, dirigiéndonos, por ejemplo, a nuestras espaldas por medio de acontecimientos cuyo sentido solo comprenderemos más tarde. Para muchos creyentes, la plegaria solo es un monólogo. Es sobre todo hablar con Dios, exponerle sus deseos, su amor y su fe, pero sin escuchar su respuesta. El recogimiento es ante todo hacer silencio en su presencia, como lo proclama el profeta Habacuc. Silencio ante él, toda la tierra. Habacuc 2:20. Para los espíritus contemplativos, este silencio es sobre todo adoración y comunión espiritual, impulso del alma, identificación. El recogimiento escrito no reemplaza a la plegaria ni a la adoración, pero juega un rol práctico para integrar las riquezas de esta vida religiosa en nuestra vida real. Juega este papel cuanto más uno lo practica con ingenua simplicidad. Existen personas que solo querrían escribir en su libreta nobles pensamientos, una especie de suplemento de los pensamientos de Pascal. Otros que tienen la preocupación de no anotar más que las ideas y órdenes que vengan indudablemente de Dios. Tales escrúpulos paralizan el recogimiento porque contienen una actitud crítica y no espontánea. Seguramente en los pensamientos que me vienen al espíritu y que yo anoto hay un reflejo de mis preocupaciones más banales, reflexiones que me sugieren mi razón o mi corazón, o el simple sentido común o mi experiencia, o alguna reminiscencia de una conversación, de una lectura, de un pasaje bíblico. La razón y el sentido común no se oponen a la fe, más que cuando se pretenden autónomos, liberados de la soberanía de Dios, pero sometidos a Él en el recogimiento, son preciosos.
Tomemos, por ejemplo, las palabras de Jesús, cuando dice que los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz, Lucas 16:8, o cuando habla de sentarse para calcular los gastos antes de emprender la construcción de una torre, Lucas 14:28. En mis recogimientos entran, evidentemente, todas mis concepciones morales, mis aspiraciones, mis ambiciones, mis deseos más naturales, mis complejos inconscientes también, y aún seguramente a veces la voz del diablo. Pero es justamente por esto que el puente se establece, porque me he colocado resueltamente delante de Dios. Todo esto lo pienso delante de Él, pidiéndole que conduzca, tanto como me sea posible, mi pensamiento y mi espíritu. Y el hecho de escribirlo es más concreto. Si no escribo, mi meditación permanece frecuentemente vaga y en una nebulosa. Desde el momento en que anoto mis pensamientos, debo formularlos claramente. Me vuelvo más preciso y me comprometo así de entrada a cumplirlos. Y no son solamente ideas religiosas, sino todos los problemas de mi vida cotidiana. Frecuentemente es simplemente establecer el problema de mi jornada, pero esforzándome en organizarlo según la voluntad de Dios, distinguiendo mejor aquello que es lo más importante a sus ojos. Pensemos en cuántos hombres, y los mejores, tienen una perpetua mala conciencia de organizar mal el empleo de su tiempo, de dejarse arrastrar y sumergir por muchas tareas secundarias y hasta de complacerse en ellas para diferir otros deberes más difíciles, de ser muy agitados, de no tener el coraje de rechazar aquello que se debería eliminar. Una de las primeras veces que me recogí así, con un amigo francés que tenía más experiencia que yo en el recogimiento escrito, me quedé estupefacto al verle anotar en su libreta que había olvidado revisar el tapón del radiador de su auto. Es que entonces yo todavía hacía esa famosa oposición mental entre las cosas sagradas y las cosas profanas, oposición con la que es necesario terminar. Desde que Freud nos ha enseñado que todo acto fallido tiene una significación profunda, ya no podemos considerar ningún olvido como un hecho puramente fortuito e insignificante. El olvido se ha convertido en un instrumento privilegiado del descubrimiento de uno mismo. Me ha sucedido frecuentemente, gracias al recogimiento, reparar olvidos más graves que el de un tapón de radiador. Sí, el recogimiento nos preserva de toda huida al cielo. Es una presencia en el mundo, es una toma de conciencia de nuestra vocación en el mundo, de aquello que Dios espera de nosotros para realizar su aventura en el mundo. Miren a su alrededor, vean cuántos hombres se sienten solos, de qué forma se sienten olvidados, tal vez sus mismas esposas o alguno de sus hijos. Ningún enfermo se equivoca. Si uno olvida su cita o su nombre, es que lo olvidamos también a él. Él nos ha traído su angustia y hemos vibrado con una sincera simpatía, pero Él sabe que el engranaje de la vida es inexorable y que arrastra todas las cosas si uno no tiene cuidado. Pero Dios no olvida jamás a persona alguna y nos recuerda frecuentemente tal o cual nombre propio en el recogimiento. Así concebido, el recogimiento es una especie de escuela de la fidelidad en la intercesión. Sirva estos breves párrafos de este capítulo hermoso para ver una de las grandes preocupaciones de Paul Tournier: que la fe atraviese la vida y que la atraviese en todas las dimensiones que ésta tiene, que nada sea considerado sin importancia o fuera de ese centro, de ese eje, que es la fe y la trascendencia alrededor de la cual o del cual se tiene que organizar toda la vida humana. Agradecemos a Dios por la vida de Paul Tournier, por sus obras, por sus libros, que todavía los podemos leer. Gracias por estar ahí, escuchar, y
pensar juntos este desafío que nos hacen los autores indispensables, los pensadores indispensables de nuestra fe, que nos ayudan a pensar cómo vivir nosotros nuestra propia fe y nuestra propia vida y nuestra propia práctica y nuestra propia experiencia en el cotidiano. Nos vemos en el próximo capítulo de Los Indispensables. Gracias, que estén muy bien.